Bueno, para continuar con el programa, vamos a invitar ahora a Enrique de Tarcio y Javier Abrate a acercarse para la próxima charla. Mientras tanto, vamos presentando. Enrique de Tarcio dirige el Departamento de Investigación y Desarrollo del sector enzimas de NOVA desde el año 2013. Es licenciado en Biotecnología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ha realizado una especialización en la Asociación Japonesa de Bioindustrias y se ha desempeñado en diversas áreas de la biotecnología, tales como ingeniería de proteínas, enzimología e ingeniería genética. Ha publicado trabajos científicos en revistas internacionales en las áreas de ingeniería de proteínas y biología molecular. Además, ha trabajado en la gestión de patentes biotecnológicas y es agente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Javier Fernando Abrate, formado como bachiller técnico en producción e industrialización de la leche en la Escuela Superior Integral de Lechería y cursado en forma completa de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María. Se ha desempeñado en distintos roles en la industria láctea, en los sectores de calidad, jefatura de producción, subgerencia industrial y jefatura de logística y distribución en Abolio y Rubio y Molfino Hermanos durante 13 años. Se desempeñó como asesor técnico comercial para insumos, ingredientes y tecnología en Sofrar durante 7 años. Se ha capacitado en el análisis sensorial de productos en Inti Migueletes y ha ejercido como jurado en concursos nacionales y provinciales de quesos. Actualmente es el titular de Vía Cónsul SRL. Enrique y Javier presentarán biotecnología para la producción de enzimas en Argentina. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carla. Agradezco muchísimo, infinitamente, primero a Pimel por la generación de este espectacular evento. La verdad que me ha tocado participar de los últimos 3. Este es el primero de características nacionales, lo cual verdaderamente es un orgullo para nuestra región, para nuestros productores y para nosotros como los proveedores de insumos. También quiero agradecer muchísimo a mi casa matriz, a la Escuela Nacional, a la Escuela de Lechería, que me ha capacitado, me ha albergado y que coorganiza este evento en forma espectacular. La verdad que, como decía, es un evento que ha tomado un vuelo importante, en el que creemos mucho y en el que esta alianza, que me voy a tomar un par de minutitos para explicarla rápidamente, ha creído el mejor lugar para hacer su presentación de inicio, ¿sí? Para entrar en el ruedo y en público, para poder satisfacer todas las necesidades que tiene nuestra industria láctea. Calza y Nova es una alianza entre 3 compañías que se han dedicado durante muchísimo tiempo a la agroindustria y a la industria alimenticia. En el caso de Nova, es una empresa familiar con muchísima tradición, con muchísima fortaleza, generada de una familia de inmigrantes italianos, como bien sabemos y nosotros bien conocemos en esta región, de muchísimo trabajo, de muchísima impronta, que se ha dedicado durante muchísimo tiempo a la parte de agroinsumos productivos y que ustedes verán en más de un cartel alrededor de la autopista y la asociarán seguramente a ese Nova que ven allí, a los insumos biológicos de producción a campo, pero que ha tomado una tremenda y valiente decisión hace muy poco tiempo de una inversión importantísima en una planta de producción de enzimas a través de métodos fermentativos y ha contratado un cuerpo de profesionales importantísimo también, de los cuales Enrique lidera con gran cintura y que hoy hace el debut en la industria alimenticia y muy especialmente en nuestra querida industria lechera. Como bien sabemos, y copiando a los modelos de los grandes proveedores internacionales de insumos e ingredientes, uno tiene que llevar a la industria soluciones integrales, para lo cual
hemos formado esta alianza con Calza Clemente de Italia, que es una empresa que tiene más de 95 años en la provisión de cultivos lácticos, de estabilizantes y de otros tantos insumos, muy reconocido en la industria europea, muy reconocido en la industria de Europa del Este, del norte de África, y en Sudamérica presente ya desde hace un buen tiempo y de la mano nuestra presente en muchas de las compañías que están produciendo quesos. Y humildemente, Viaconsult ha entrado en esta alianza como la empresa estratégica en la parte de la comercialización. Muchos de ustedes ya nos conocen, muchos otros no. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y uniendo estas tres fuerzas y estas tres virtudes que tienen cada una de las empresas, vamos a ofrecer en esta, como decía, en esta muy prestigiosa industria láctea, soluciones integrales para las producciones de quesos, de yogures y de la mayoría de los lácteos que ustedes producen. He hecho esta pequeña introducción para que puedan entender qué es Calza Innova. Cuando Leticia presenta a Hansen no hace falta demasiada traducción. Quería hacer esta pequeña presentación para que se entendiera un poco mejor. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la organización por invitarnos. Muchas gracias a todos los asistentes. Les voy a contar en qué consiste este proyecto que comenzó a explicar Javier. Y específicamente me va a interesar en esta charla contarles en qué consiste fabricar enzimas y en qué consiste desarrollar enzimas. Es decir, contarles un poco la cocina de una fábrica de enzimas que entendemos es una experiencia inédita en la Argentina, que una empresa desde cero desarrolle una enzima y la lleve al mercado. Primero les comento, esa es una foto de nuestra planta. Esa es una foto de nuestra planta. Lo que ven a la derecha es la planta de producción de enzimas. Estamos ubicados en Cañada de Gómez. Y en esa planta que ustedes ven a la derecha es donde se ha desarrollado y se están fabricando las enzimas que voy a comentarles. Y para eso comencemos repasando qué es una enzima. Ustedes han usado, conocen, pero solo a modo de repaso, una enzima es un catalizador biológico, es decir, es biológico porque es una molécula fabricada por un organismo vivo, y un catalizador porque básicamente acelera reacciones que ocurrirían muy lentamente en la naturaleza, son hechas posibles por la acción de una enzima. ¿Y para qué se usan las enzimas? Las enzimas catalizan una diversidad de reacciones enormes y por eso tienen aplicación en muy diversos rubros de la alimentación, de la industria alimentaria, de la industria de alimentación animal. Por ejemplo, en cervecería, para aumentar el rendimiento, por ejemplo, de la cebada, en panificación, para manipular la esponjosidad, la textura de los panificados. En el sector lácteo, como ustedes bien conocen, para la producción de queso, para el deslactosado de productos lácteos. En la producción de biocombustibles, la producción de bioetanol es el ejemplo clásico donde es clave el efecto de las enzimas, es esencial. Para la producción de alimentos balanceados para animales, por ejemplo para monogástricos, el uso y el buen aprovechamiento del fósforo es clave la acción de ciertas enzimas. En detergentes también es clave para la degradación, por ejemplo, de manchas de lípidos y de manchas en general, ¿no? Por acción de lipasas, proteasas. Y hay aplicaciones aún más sorprendentes en desarrollo, en la industria que no han llegado al mercado, como por ejemplo la degradación de plásticos. Esa es una aplicación súper promisoria, súper interesante, que se está trabajando en el mundo, aún no en el mercado, pero se las quería comentar porque nos da una idea de lo que se puede lograr con este tipo de tecnologías y cuán diverso es el campo de acción. Quique, voy a jugar de abogado del diablo. Esto quiere decir entonces que con la planta que Nova ha instalado puede ocupar todos estos rubros usando la misma plataforma tecnológica no fermentativa de enzimas, ¿es así? Sí, exactamente. Ahora, a medida que avancemos, le vamos a comentar detalles de la planta, del proceso de desarrollo, pero como le decía Javier, es una planta versátil que va a poder producir cualquier enzima
va a poder abordar estos rubros y de hecho lo estamos haciendo, como les voy a comentar. Bueno. Bien, voy a comenzar contándoles cómo se fabrica una enzima y lo primero a comentar es que la verdadera fábrica de una enzima son los microorganismos, como les comenté antes, son fabricadas por organismos vivos. En este caso se usan microorganismos y organismos microscópicos. Como ustedes conocen, bacterias, levaduras u hongos. Cualquiera de estos tres tipos de microorganismos se usa en la industria para producir enzimas. Y veamos entonces cuál es el proceso de producción de una enzima. Les muestro primero una foto de dos de nuestros fermentadores de la planta. Esa es la foto de Damián, que es el gerente de producción, quien se encarga de este proceso que consta de 3 etapas básicas: la fermentación, la purificación y la formulación del producto. El proceso comienza con una fermentación cuyo objetivo es realmente generar la enzima. Es la etapa donde se fabrica la enzima, donde el microorganismo se cultiva en un fermentador y se lo cultiva en condiciones tales que permite que ese microorganismo maximice la producción de esa enzima. Son cultivos que se llaman de alta densidad celular porque realmente se logran una cantidad de células enorme, muy grande. Para que se dé una idea, aproximadamente del volumen total de un fermentador, la mitad consiste en células. O sea, ese proceso, que suele durar entre un día o 10 días, el proceso de fermentación, termina con un fermentador, como les digo, donde la mitad del volumen son células, es casi una pasta de células, ¿no? Eso justamente garantiza que se produzca la enzima a los niveles que se necesitan. La siguiente etapa es la purificación de la enzima. Acá el objetivo, como bien lo dice la palabra, es, a partir de ese cultivo de microorganismo que ya fabricó la enzima, obtener la enzima y desechar todo lo que no nos interesa, que son los restos celulares, las células del microorganismo y otras componentes indeseables, por ejemplo, enzimas cuya actividad no nos interesa que estén en el producto final. ¿Se puede volver para atrás? Por favor. A la derecha les muestro la tecnología que se usa para purificar. Vemos abajo a la izquierda lo que se llama un homogenizador, que es un equipo que básicamente rompe las células, o técnicamente lisa las células para liberar el contenido intracelular, que es donde se encuentran las enzimas. Son equipos, una curiosidad, trabajan a altísima presión, a 1000 bar, para quienes, ustedes que están acostumbrados a escuchar sobre homogenizador en la industria láctea, va a entender que son presiones muy altas porque justamente hay microorganismos que son muy duros de romper, están acorazados, por ejemplo las levaduras, ¿no? Y romper esa célula requiere muchísima presión. Al lado vemos, abajo a la derecha, vemos un equipo de ultrafiltración tangencial, muy utilizado para separar moléculas de distinto peso molecular, y arriba una centrífuga continua. Estos son equipos típicos de una planta de producción de enzimas, en este caso a escala industrial, es decir, con la capacidad para procesar de decenas de miles de litros. Y la última etapa consiste justamente en formular y envasar la enzima, en una etapa no menor porque de la formulación depende la estabilidad de la enzima a lo largo del tiempo de vida útil, es clave. Quique, déjame hacerte una pregunta recapitulativa. Recién hablaste que hay 3 grandes grupos, bacterias, hongos y levaduras. En el caso de Nova, ¿ha elegido uno en particular o es que opera con los 3 tipos dependiendo de la enzima? ¿Hay una relación del tipo de organismo con la enzima que producís o simplemente vos tomás una base fermentativa y producís todo el rango de enzimas? Es una pregunta clave esa. Lamentablemente no hay un único microorganismo que nos permita producir todas las enzimas que se venden en el mercado. Entonces, sí o sí, quien emprende un proyecto de desarrollo y producción de enzimas tiene que adquirir la capacidad para trabajar con varios microorganismos diferentes. Entonces, algunas enzimas se van a producir mejor en un microorganismo y otras en otro. Entonces, en Nova justamente estamos trabajando con las 3 familias de microorganismos: bacterias, levaduras u hongos.
Y eso significa aprender a manipular cada uno de ellos. Es decir, no se sustituyen, no es simplemente sustituir el fermentador uno por otro, sino aprender a dominar, entre comillas, ese microorganismo y a sacarle el jugo, a que produzca lo que realmente necesitamos. Y la tecnología a nivel de equipamientos es la misma en cualquiera de las condiciones, simplemente varias las condiciones de fermentación. Exacto. Bien. Estoy haciendo dos cosas incorrectas. Primero, intervenir en las preguntas que ustedes van a hacer. Y segundo, cruzarme al frente porque quedé del lado incorrecto. Permiso. Por favor. Bien. De la mano, en realidad me diste el pie justo, Javier, porque eso, lo que mencionas, es parte del desarrollo de una enzima, cuando es parte de cómo se piensa un desarrollo. ¿Qué es lo que les quería contar ahora? Un proceso de desarrollo consta básicamente de 4 etapas. Vemos en la foto parte de nuestro equipo de desarrollo y somos ya 12 personas, 12 profesionales. Y este proceso de desarrollo comienza, por supuesto, seleccionando la enzima que se va a producir. Es decir, una vez que se selecciona el producto con el que queremos llegar al mercado, pongámosle como nombre fitasa, que es para alimentación animal, existen miles de tipos de fitasa en la naturaleza que podrían producirse. Ahora, de esas miles de variantes, hay que elegir la que realmente es útil para el mercado, para la aplicación a la cual para la cual se piensa el producto. Entonces, eso es parte del proceso de selección de esa enzima, de elegir exactamente qué enzima vamos a producir, qué tipo de fitasa en el caso de este ejemplo. Y los criterios de selección son cuán activa sea, es decir, cuánta potencia tenga esa enzima, cuán estable sea, porque eso va a ser clave para la vida del producto, para el almacenamiento del producto, cuán específica sea, es decir, las enzimas aceleran una reacción, pero nos interesa que aceleren esa y no otras parecidas, por ejemplo. Entonces, todos esos son los criterios básicos de selección de una enzima. La siguiente etapa es seleccionar cuál va a ser justamente la fábrica de esa enzima, o sea, el microorganismo productor, nosotros le llamamos plataforma, el microorganismo que va a fabricar esa enzima. Ahí se aplican varios criterios. El primero, por supuesto, es que ese microorganismo sea seguro para uso alimentario. Es decir, hay varios microorganismos que ya han sido aprobados para su uso en la industria alimentaria, para la producción de enzimas, son considerados, la categoría se llama categoría GRAS, es decir, reconocido como seguro. Pero también se debe elegir un microorganismo que tenga una alta productividad de enzima, lo que les comentaba antes, que sea muy productivo, que crezca muy bien. Que crezca muy bien me refiero a que se multiplique rápidamente en un fermentador. Esto que yo les contaba, que logramos fermentadores donde más de la mitad del fermentador está copado por el microorganismo, solo se logra si ese microorganismo crece muy bien, crece muy rápido. Y finalmente, algo un poco más específico, más finito, es que tenga capacidad de secreción. ¿Qué significa? Recordemos un microorganismo algo así como una bolsita. Y las enzimas pueden producirse y quedar adentro de esa bolsita, dentro del microorganismo, o pueden ser expulsadas o secretadas. Si el microorganismo secreta esa enzima, si la expulsa hacia afuera, va a ser mucho más fácil de purificar. La etapa siguiente entonces va a ser mucho más sencilla. Entonces es un criterio súper importante para elegir los microorganismos también. Cuando se puede, se eligen microorganismos que tengan la capacidad para secretar esa enzima. Como ven entonces, en estas primeras etapas de pensar el desarrollo hay que tener en cuenta todo lo que viene después, que es la purificación, la estabilización y demás. Finalmente, la etapa siguiente, una vez que uno tiene la enzima y el microorganismo que lo va a fabricar, es el desarrollo del bioproceso. El bioproceso es lo que ya mencionamos, la fermentación y el proceso de purificación. Y eso requiere, básicamente, centenares de ensayos y de prueba y error y de ir modificando las condiciones de cultivo y mejorar cada etapa de la purificación. Las etapas de purificación generalmente son varias, así como les mostré los equipos, les comento que todos esos equipos se usan en etapas sucesivas y entonces la purificación lleva varios días también. En Nova, ese proceso de desarrollo del bioproceso lo realizamos en una planta piloto, es decir, nuestra planta consta de la planta de producción y una planta piloto. Esa planta piloto, esencialmente tenemos los mismos equipos, la misma tecnología que se usa para la producción industrial en pequeña escala. Entonces, en esa planta piloto desarrollamos el proceso que luego se escala y se reproduce a escala industrial. Déjame entender algo ahí. Diga.
si el ingeniero Gustavo Roldán, que estaba por ahí entre medio del público, que es un tipo muy leedor, o la licenciada Adriana Leoni, se le ocurre producir una enzima nueva, novedosa, que han leído, que han escuchado, en este caso Nova tiene la capacidad de I+D, de investigación y desarrollo, para desarrollarla a nivel laboratorio, hacer pruebas a título de planta piloto y escalarla a nivel industrial. Sí. Estamos trabajando en proyectos que han comenzado desde cero, donde hemos seguido todos estos pasos que les comento, y otros proyectos asociados con startups, en donde los planteos eran similares a esto. Por ejemplo, ellos tenían una enzima que querían producir y querían desarrollar el bioproceso. Entonces, ese bioproceso lo desarrollamos juntos, es decir, el trabajo conjunto con esta empresa comenzaba en esta etapa, en el desarrollo del bioproceso, por ejemplo. O que se acercaban solo con una idea y con una propuesta. Entonces, comenzábamos desde la primera etapa de pensar qué enzima y qué microorganismo en conjunto con ellos. Entonces, sí, justamente el tener laboratorio de desarrollo, planta piloto y planta de producción integrado nos permite cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de relación con otras empresas. Yo más que nada me tomé la licencia de hacer una pregunta aún habiéndolo conocido, porque muchas veces en la industria alimenticia nos encasillamos a lo previamente conocido o de pronto a líneas comerciales que son fruto de muchísimos años de desarrollo y que verdaderamente son importantísimas. Pero en la realidad en la que nos encontramos hoy, coyuntural como la que tiene Argentina, tener una empresa de investigación y desarrollo con escalabilidad industrial tiene un potencial gigante y que nos tiene que permitir a los proveedores, a los productores y a los investigadores explotar de cabeza para ir al mejor de los mundos. Un poquito la presentación cuando yo les hice que esta alianza está pensada para ir hacia arriba, es para impulsar todo eso, ¿sí? Con lo tradicional que ya conocemos, que necesitamos en el mercado, pero no dejen de pensar en cualquiera de las cuestiones que uno puede poner en función y que nosotros en Argentina tenemos en altísima calidad profesional y tecnológica para poder producirlo. De la mano de eso, Javier, te cuento que dentro de estas asociaciones también hemos trabajado en asociación con grupos de investigación, grupos académicos. Por ejemplo, estamos trabajando con un grupo que ha desarrollado prebióticos muy interesantes y estamos desarrollando justamente el bioproceso de producción. Es decir, estos desarrollos conjuntos, estas ideas pueden llegar en forma de ideas, en forma de asociación con otra empresa o desde el ámbito académico también. Por ejemplo, con ISET. Seguro, claro, a eso me refería. Finalmente, la última etapa del desarrollo es desarrollar la formulación, que esencialmente requiere ensayos a largo plazo, porque justamente hay que probar decenas, centenas de formulaciones diferentes y comprobar cuál es la que otorga mejor vida útil. Y finalmente es clave caracterizar el producto final, es decir, uno en la primera etapa eligió la enzima y la estudió y en base a eso supuso que iba a ser la mejor enzima. Ahora, cuando llega el producto final y lo tiene formulado, hay que verificar que funcione tal como uno esperaba. Hay que caracterizar ese producto final. Y para eso les cuento nuestra experiencia con la caracterización de los dos primeros productos que hemos desarrollado para la industria láctea. Uno es una quimosina, de quimosina tipo bovina, que de acuerdo a nuestros ensayos es de muy alta pureza y tiene muy buena actividad. Ya se está ensayando con excelentes curvas de floculación, endurecimiento y muy buen rendimiento, según ha ensayado también el INTA Rafaela, como ven en aquel ensayo que se muestra. Una muy buena estabilidad, es inactivada por tratamiento de alta temperatura, como se requiere, y tiene niveles de proteólisis secundaria de acuerdo a los estándares del mercado, tal cual se requiere. Y también hemos desarrollado un segundo producto que es una lactasa. Es una lactasa neutra, es también de muy alta pureza, con un muy bajo nivel de proteasas, según hemos medido en ensayos internos. Ahí vemos en el gráfico también una medición de los niveles de proteasa que suelen ser importantes para ciertas aplicaciones de lactasa. Es libre de actividad arilsulfatasa invertasa. Con eso me refiero, ¿qué significa actividad arilsulfatasa invertasa? Son otras enzimas que pueden estar presentes como contaminantes o como actividades indeseables en el producto final.
y que alteran las propiedades organolépticas de la leche que va a ser tratada. Este producto es libre de estas dos enzimas, justamente. Y tiene una muy buena estabilidad de conservación. En este punto, bueno, un poco cerrando la historia que les comentaba al principio, son muy pocas las plantas en el mundo que producen lactasa. Entiendo que hay muy pocas en Europa, muy pocas en Japón, no más que eso. Y bueno, con este producto estamos entrando en ese pequeño mundo de los productores de lactasa. Finalmente les cuento, tal como había sugerido Javier, en qué otros temas estamos trabajando. Por un lado, en enzimas para alimentación animal, principalmente fitasa y silanasa. También estamos desarrollando enzimas para la industria cervecera. Son varias las enzimas que se usan en ese rubro. Amilasas son las principales, pero hay varias enzimas bastante más específicas. Enzimas para el procesamiento de almidón. Ustedes saben, para la fabricación de distintos tipos de jarabes se usan distintos tipos de enzimas. Y como les comenté, también trabajando en el desarrollo de probióticos. Una planta de fermentación puede producir enzimas, pero también puede producir probióticos, de manera que es parte del proyecto, es la producción de probióticos. Mostrarles finalmente la planta y el equipo que estoy trabajando. Hoy ya somos aproximadamente 35 personas entre área de desarrollo, calidad, producción, regulatorio, comercialización. Esa es la planta y, bueno, agradecerles mucho. Si podés volver una, me tomo la licencia de contarles algo. Esta sinergia entre las compañías, tiene una compañía italiana, no por poco, sino porque verdaderamente hay muchísimo interés de empresas europeas en abastecerse de este tipo de enzimas, y Argentina hoy es un polo biotecnológico importantísimo a nivel mundial, como lo fue Japón en su momento, como lo fue China hace recientemente. Argentina está increciendo en esa área y verdaderamente estamos muy, muy bien posicionados. Calza Clemente es una de estas compañías que ha tomado este punto y se ha movido muy rápidamente en dirección, avalando los productos y habilitando los productos para el mercado europeo. Esto es un detalle no menor. ¿Por qué? Porque esta planta de enzimas, y agradezco a Mauro Piva, que es el titular de Novac, haya tomado con tan valentía este desafío. Está pensada no para hacer algo que salga del momento coyuntural, de hecho ha tomado una decisión importantísima en un punto estratégico de la historia que hoy tiene frutos, sino que lo ha hecho con una proyección enorme, gigante, y pensando a nivel mundial cualquiera de los procesos biotecnológicos que tengan enzimas de por medio. Entonces, ya hoy ser una realidad que empresas europeas, que ustedes bien sabrán, los europeos son muy exigentes en cuanto a calidad y queda demostrado por la presentación de Leticia con todos los estudios y demás, es un proyecto de un nivel de seriedad, y un poco le pedí el retroceso para que tomen un detalle de una envergadura importantísima, que están todos invitados a poder conocer esta planta, porque es digna de conocer, verdaderamente es digna de conocer. Tengo la suerte de haber viajado mucho, tengo la suerte de poder conocer procesos biotecnológicos a nivel mundial, y no voy a repetir la expresión que le he dado a Mauro el día que lo conocí, que fue un poco medio chabacano, pero le dije a Mauro en términos chabacanos: me caí de cúbito dorsal cuando conocí tu planta. Verdaderamente es impresionante. Están todos invitados a, cuando ustedes quieran, a poder visitarlo, porque verdaderamente son procesos, inversiones y productos que nos van a proyectar en una dimensión diferente, con una empresa y un impulso que verdaderamente lee la necesidad de los clientes y lee la necesidad del mercado en forma muy, muy concreta y muy atinada. Así que por eso me tomé el atrevimiento de pedir este retorno, casi no en una misión comercial, en una misión de invitación para que ustedes lo puedan conocer también. ¿Sí? Un comentario adicional ahora que estamos viendo el equipo de trabajo. Comentarles que, como se imaginan, desarrollar una enzima, después de todo lo que le conté, requiere mucho know-how que hay que
que en Argentina hubo que comenzar no de cero, porque hay mucho talento en la academia, pero llevarlo a escala industrial es un desafío diferente. En nuestro equipo de desarrollo somos 12 profesionales de 5 universidades diferentes del país. La mitad son doctores, han hecho sus doctorados. Y bueno, creemos que es algo súper valioso para el sector científico argentino haber logrado esa sinergia, que todos estos profesionales tengan donde generar cosas útiles, cosas valiosas en empresas nacionales. Quería comentarles ese detalle del equipo de desarrollo que se me ha olvidado. Para el sector estudiantil, tomen nota, ¿eh? Hay empresarios argentinos que apuestan a lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Así que no dejen de quemarse las pestañas. Bueno, me da pie para comentar también que el equipo también está conformado por una diversidad amplia de formaciones. O sea, hay ingenieros, licenciados en tecnología de alimentos, biotecnólogos. Es bastante diverso los perfiles porque justamente, como se imaginan, se requiere know-how en muchas áreas diferentes, muchas áreas tecnológicas diferentes. Así es. Agradecerles el tiempo que nos han brindado y bueno, quedamos a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar.